Yo les voy a estar compartiendo mi pantalla, así es que no estoy mirando el chat, así es que ojalá cuando tengan una pregunta o algún aporte, que obviamente pueden hacerlo en medio de la presentación, que ojalá sería lo más óptimo, que hagan nomás, que levanten la manito, ¿cierto? Y realicen sus aportes, porque yo, si no levantan la mano, no... Ya, porque como les digo, voy a compartir la pantalla. No sé si lograron ver, porque a mí me parecía la pantalla como en negro. Sí se veía, profe, pero ahora ya no. Ah, ya, es que yo dejé de compartirlo porque me parecía en negro. Ya, pero ahí sí. Ahora sí. Ya, como les decía entonces, cualquier cosita, si ustedes tienen una duda o quieren aclarar algo o hacer una pregunta, me levantan la manito, ¿cierto? Y pueden hacer sus aportes, ¿ya? De todas formas, yo voy a estar constantemente dándoles el pase para que ustedes hagan preguntas, etcétera. Pero lo ideal es que ojalá podamos interactuar un poquito más. Este tema da como para eso, así es que ojalá que puedan participar. Me avisan nomás. Entonces, retomando un poco lo de ayer, ¿se acuerdan que quedamos nos faltaron unas diapositivas que ver? Parece que está medio pegado esto. Ahí sí. Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? El tema de... esto también lo habíamos mencionado, ¿cierto? Hablamos de los músculos vecinos y el papel importante que van a jugar los músculos abdominales y principalmente el diafragma, que como ya lo habíamos dicho, un músculo que va a intervenir en la inspiración y en conjunto con los músculos abdominales van a ayudar y nos van a favorecer, como decían las compañeras ayer, ¿cierto? En el pujo durante el parto y también en el proceso natural, ¿cierto? De la defecación, ¿ya? Con respecto a los músculos abdominales, esta diapo parece que no las alcanzamos a ver ayer. Vamos a tener la participación, ¿cierto?, de estos músculos que se mencionan aquí en el dibujito que aparecen ahí, el recto del abdomen que habíamos mencionado, el oblicuo, interno y externo, y el transverso del abdomen, que es el músculo más profundo que tiene esta estructura, ¿cierto?, que es la capa más profunda. Y como les decía yo, que les va a dar el sostén, ¿cierto?, a esta faja abdominal, porque justamente es el transverso el que va como a contener, ¿cierto?, las estructuras, y el resto de los músculos van a estar hacia más superficial. Parece que aquí quedamos ayer. Con respecto a todo lo que vimos ayer, ¿cierto?, relacionado con los cambios que se producen en el embarazo, a modo como de síntesis, vamos a englobar a este sistema musculoesquelético, ¿cierto?, como el más, por decirlo de alguna forma, el más desprovisto o el más atacado, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, durante este proceso del embarazo, que se va a ver afectado por todo lo que conversábamos ayer, ¿cierto? Principalmente por esta hiperlaxitud ligamentosa que habíamos dicho que va a ser a causa de qué hormona. Dijimos que era la principal hormona que provocaba esta hiperlaxitud ligamentosa. ¿Se recuerdan del nombre? Relaxina, profe. La relaxina, muy bien, ¿ya? Esa hormona entonces va a ser la que está encargada de favorecer, ¿cierto?, esta hiperlaxitud ligamentosa, que nos va a ayudar para mantener, ¿cierto?, de mejor forma o soportar de mejor forma el embarazo, y que también nos va a ayudar durante el parto, pero que después vamos a ver que eventualmente también nos va a traer complicaciones, ¿ya? El tema del aumento de peso también va a estar soportado, ¿cierto?, por este sistema musculoesquelético, puesto que durante el embarazo nosotros vamos a aumentar en promedio entre 10 y 12 kilos, digo en promedio porque va a depender de cada paciente, por supuesto, y también va a depender del estado nutricional con el que inicie el embarazo cada una de las pacientes, pero en promedio el aumento de peso debe ir alrededor de los 10 kilos, ¿ya?, como promedio. También durante el embarazo nos vamos a encontrar que vamos a tener un aumento en nuestra masa corporal,
y esto también se va a ver afectado en este sistema, es uno de los factores que va a afectar a este sistema musculoesquelético, que va a duplicar la fuerza recibida por una articulación, es decir, el esfuerzo va a ser mayor, puesto que estamos contando con más peso, ¿cierto? Con un aumento de peso, además, como decíamos, un 20% de la masa corporal, acuérdense que va a aumentar también la cantidad de líquido, y todo se va a ver aumentado, y esto también va a tener que duplicar la fuerza recibida por estas articulaciones. Y sin duda el crecimiento uterino, ¿cierto? Que va a provocar un desplazamiento de nuestro centro de gravedad, principalmente en el plano sagital, que lo vamos a ver ahí cuando veamos un monito, ¿ya? Entonces, todos estos factores van a influir directamente y van a tener un impacto en este sistema musculoesquelético que es el que estábamos mencionando, ¿ya? Ahí hay un dibujo, ¿cierto? Que relaciona la postura de las embarazadas frente a una postura incorrecta que adoptamos la mayoría de las mujeres cuando estamos embarazadas, con el objetivo principal de poder contrarrestar, ¿cierto?, todas estas problemáticas que nos van a surgir durante el proceso del embarazo. Principalmente vamos a ir nombrando, ¿cierto?, cada parte y cada cambio que se sufre de la postura, ¿ya? Y después vamos a ir corrigiendo para ver cómo debería ser una postura correcta que nos va a ayudar, más que nada, a mantener este centro de gravedad que mencionábamos en la diapositiva anterior. Principalmente la cabeza de la embarazada se va a ver un tanto agachada, ¿cierto? Como encurvada, inclinamos la mandíbula hacia adelante y los ojos no van a estar mirando en dirección recta, ¿cierto? Sino más bien hacia abajo. La postura va a ser justamente de la cabeza, que vamos a forzar de mejor, o sea, en mayor grado, ¿cierto? La musculatura del cuello y los hombros, ¿cierto? Va a haber una mayor tensión en esa zona. Esto es una forma de contrarrestar, como les decía, el equilibrio, ¿cierto? Pensemos que el aumento del tamaño del útero va a hacer que el peso de la mujer se vaya hacia adelante, y al tener nosotros el peso hacia adelante, quisiéramos contrarrestar este peso hacia adelante, llevando la espalda hacia atrás, y eso va a hacer que se realice, ¿cierto?, una hipercurvatura de la espalda, ¿cierto?, de la zona principalmente lumbar, que nos va a llevar a intentar contrarrestar este peso, y el hacer que la espalda se curve demasiado para contrarrestar este peso va a hacer que los hombros y la cabeza, el tren en realidad se vaya hacia adelante para contrarrestar esta super curvatura de la espalda, ¿ya? Los hombros y el pecho, como dice en el dibujo, ¿cierto? Y muestra la flechita, va a tener la espalda que va a estar encorvada, ¿cierto? Como inclinada hacia adelante, los hombros más bien como inclinados, como cerrando, ¿cierto?, el espacio de la caja torácica, lo que va además favorecer la dificultad respiratoria, producto de esta disminución de la capacidad torácica, ¿ya? Como habíamos dicho, ¿cierto?, los abdominales, en la zona del tronco, ¿cierto?, las principales características va a ser que el aumento del tamaño del útero, ¿cierto?, va a provocar que la musculatura, si no está fortalecida, como habíamos conversado ayer, no tenga fuerza para contener, ¿cierto?, este útero, y lo que va a provocar a su vez que la pelvis se vaya a inclinar hacia adelante, ¿ya? Y esto mismo va a provocar que los músculos abdominales estén más tensos y haya un exceso de presión en la vejiga, como vamos a tener la sobrecarga, ¿cierto?, del útero, el abdomen va a estar abultado, y esto nos va a provocar principalmente que el peso de nuestro cuerpo se vaya, pucha, aquí no hay la flechita para mostrarles, pero para que ustedes se hagan una idea, el peso que va a adquirir nuestro cuerpo se va a ir depositado en toda la zona, en la zona perineal, pero en la parte anterior de la zona perineal. No sé si ayer se recuerdan que les hablé un poco del hiato urogenital, que es como el grupo, ¿cierto?, de músculos que forman esto como un triángulo, ¿cierto?, que va a abarcar la zona del meato y la vagina. Entonces, en esa parte, que es la zona anterior de este piso pélvico, se va a ver más comprometido con el peso que va a generar el útero, ¿cierto? Que si nosotros no tenemos una buena
musculatura abdominal, esto va a generar directamente ese peso en esa misma zona de la pelvis, ¿ya? Producto de esto mismo, entonces, va a provocar que las rodillas se bloqueen, es decir, va a haber una hiperflexión de las rodillas y esto va a forzar esta articulación, por lo tanto va a llevar a que la pelvis, como las rodillas van a estar tan flectadas, la pelvis se vaya y se inclina hacia adelante, favoreciendo lo que les acabo de mencionar del peso, ¿cierto?, en el abdomen y de esta sobrecarga y sobredistensión en el piso pélvico a nivel anterior, ¿cierto?, que esté más cargada el peso en esa zona. Y con respecto a los pies, el borde de los pies hace mucha fuerza, que también eso va a provocar mucho dolor muscular, cierto cansancio, dolor en las rodillas por esta sobredistensión de las rodillas, y problemas, ¿cierto?, de los pies que se hinchan, etc. ¿Ya? Eso es como la postura incorrecta. En la corrección de la postura, si nosotros nos fijamos, ¿cierto?, la cabeza de la paciente y principalmente el mentón debiera ir en dirección hacia adelante, ¿cierto?, la mirada como recta. Eso de erguir la cabeza nos va a ayudar a contrarrestar, ¿cierto?, esta sobredistensión y sobreexigencia de los músculos del cuello y de los hombros. Eso también va a disminuir la tensión en los hombros. El llevar los hombros hacia atrás nos va a permitir realizar una menor curvatura de la espalda, ¿cierto? Si yo no solamente quiero compensar el peso con la espalda, sino que además pongo en juego los hombros y esto me va a permitir poner más recta, ¿cierto?, la columna y no tanto esta curvatura que hacíamos para poder contrarrestar el peso nomás y llevar con este peso, ¿cierto?, llevarlo, ¿cierto?, a los hombros, a poner los hombros más rectos, llevarlos hacia atrás y bajarlos un poco porque estamos como complicadas con la musculatura del cuello, habíamos dicho, por la tensión que se produce en los hombros. Pero hacer ese ejercicio de llevar los hombros abajo, la mirada al frente y erguir un poco la columna, va a mejorar considerablemente la capacidad torácica, va a mejorar la respiración, ¿cierto? Y esta sensación de la madre de estar ahogada y que le cuesta respirar, uno, porque está ocupando, ¿cierto?, el útero la mayor parte del abdomen y esto también va a disminuir la capacidad torácica desde antes y además la mala postura también podría provocar ese tipo de complicaciones, que se cansen más luego, que les cueste dificultad respirar, etc. ¿Ya? Con respecto a los abdominales, los glúteos y el útero, si tenemos unos abdominales que estén fortalecidos, ¿cierto? Esto nos va a ayudar a tener un mejor sostén, un mejor apoyo para este útero que está gestante, ¿cierto? Y esto mismo nos va a permitir disminuir esta presión, como habíamos conversado, del piso pélvico. Ya no vamos a tener esta presión tanto adelante porque tenemos el fortalecimiento de los abdominales, lo que nos va a permitir que el peso se distribuya un poco en toda la zona perineal, ¿ya? Y que no solamente se cargue hacia adelante. Ese peso hacia la zona anterior, ¿cierto?, que es en este hiato urogenital que les mencionaba, va a tener relación posteriormente con lo que conversábamos ayer, ¿cierto?, de la incontinencia urinaria, vamos a tener mayor como tendencia a tener algún problema de ese tipo. En cambio, con el fortalecer los músculos abdominales, nos va a permitir, ¿cierto?, que se distribuya de mejor manera el peso en el piso pélvico, aun cuando el piso pélvico va a seguir siendo quien va a sostener todas estas vísceras pélvicas, ¿cierto? Y en el caso de la embarazada, el útero gestante con el feto y el peso que eso implica, pero se va a poder distribuir de mejor manera, puesto que los músculos abdominales y el fortalecimiento, ¿cierto?, también de los músculos de lumbares, ¿cierto?, también nos van a favorecer en esta postura, ¿ya? Bueno, las rodillas, la postura indicada para las embarazadas, ¿cierto? A diferencia de lo que aparecía en la postura anterior, es que las rodillas no estén 100% rectas, ¿ya? Que no se trabe la articulación, y eso es lo que generalmente tendemos a hacer en la postura incorrecta, y que más bien queden relajadas, ¿ya? No dobladas como en un 90% y que la paciente ande agachada, pero sí que tenga una cierta ligereza, ¿cierto? Que esté un poco, no tensa, ¿cierto? Un poco más inclinada. Y
Los pies, para contrarrestar, ¿cierto?, este centro de gravedad, se recomienda que la paciente tenga adelante siempre un pie, ¿cierto?, para poder favorecer este equilibrio, ¿ya? Siempre cuando se pare, mantener un pie adelante del otro y de esa manera poder contrarrestar un poco y, como decíamos, distribuir mejor este peso, ¿ya? Para que no tenga tanto dolor, ¿cierto?, en el arco plantar, sino que se distribuya más bien el peso del cuerpo, ¿ya? Aquí aparece otra imagen similar a la que habíamos visto, ¿cierto? Aparece el dibujo claro de una mujer no gestante, cómo es la postura, y cómo es la postura que se visualiza una vez que nosotros tenemos un abdomen gestante, y eso va a hacer que se produzcan, ¿cierto?, estas complicaciones que ya hemos mencionado. Y dentro de estos desbalances, que es lo que acabamos de ver en la otra diapositiva, ¿cierto?, y las desventajas que se producen a nivel muscular, vamos a encontrar principalmente, y que es uno de los motivos de consulta generalmente de las embarazadas, esta hiperlordosis, ¿cierto?, que se produce al realizar esta hiperflexión de la columna, de manera de lograr sostener este peso exacerbado, ¿cierto? Y este centro de gravedad, se va a cambiar este centro de gravedad, ¿ya? Va a haber una flexión de la columna cervical, como habíamos mencionado al principio, ¿cierto? El hecho de que la cabeza esté inclinada hacia adelante y el mentón mirando hacia abajo, esto va a hacer que tengamos como un mayor esfuerzo, ¿cierto?, en estos músculos de la columna cervical. Y por supuesto va a haber mayor trabajo de la cabeza y del cuello también en esta posición, que no es la posición normal. Va a haber una anteproyección de los hombros, que es lo que conversábamos al principio, ¿cierto?, que es lo que va a hacer que la mujer disminuya esta capacidad torácica, porque va a tender a llevar los hombros, ¿cierto?, hacia el punto medio. Eso significa la anteproyección, y también la abducción de las escápulas, es decir, si nosotros hacemos ese ejercicio de llevar los hombros hacia adelante, necesariamente las escápulas se nos van a separar, ¿ya? Y van a adquirir esta posición que no es la posición original, y que también pudiera generar dolencias, ¿cierto?, musculares o de agotamiento, ¿cierto?, de esta zona. Además, producto de esta misma mala postura, se va a generar un acortamiento de los músculos pectorales, es decir, donde nosotros estamos acostumbrados a tener esta postura como con los hombros hacia adelante. Esto va a generar que los músculos no sientan como deberían ser, y por tanto, eventualmente podría llevar a este acortamiento de los pectorales, y lo mismo, la sensación de dolor y molestia, incomodidad o tensión ahí mismo en los pectorales, ¿ya? Esta anteversión pélvica, que ya la habíamos mencionado, ¿cierto?, que la pelvis se inclina hacia adelante. La separación de la sínfisis púbica también, que también lo habíamos mencionado, producto del efecto de esta relaxina que habíamos hablado ayer. Los flexores de la cadera acortados y versus los extensores sobrelongados. Se recuerdan que en anatomía los flexores se refiere a todos los músculos que nos van a ayudar en la flexión, ¿cierto?, de la cadera, ¿ya? Y los extensores, como dice, ¿cierto?, la palabra, a la extensión. Y esto se va a ver por la mala postura, ¿cierto? Se va a generar estos acortamientos de los flexores, que son los músculos que están por delante de la pierna, es decir, ¿se recuerdan cómo se llama el músculo grande de la pierna, del muslo? ¿Se acuerdan algún músculo? No lo Puede estoy ser el viendo. cuádriceps. Ya, ¿cierto? A eso se refiere, con los músculos que están por delante y los que están por atrás de la pierna, que vendrían siendo los extensores, que se van a ver sobredistendidos, ¿cierto?, por esta postura que nosotros vamos a llevar de mantenerlos en esa posición, porque tenemos las piernas, acuérdense, que las rodillas trabadas, ¿cierto? Bueno, y lo otro que ya lo habíamos mencionado también. Entonces, a modo de resumen, ¿cierto?, como según estas modificaciones que nosotros hemos visto, con todo lo que vimos ayer y ahora acabamos de ver, ¿cierto?, que más bien son como los detalles importantes, ¿cierto?, de la postura de la mujer. ¿Cuáles creen ustedes que son las posibles disfunciones que se pueden presentar en las mujeres embarazadas? Que lo hemos ido hablando, ¿cierto?, a través de los casos, pero a ver si ustedes pueden
generar, a lo mejor con todos los datos que tenemos hasta ahora, ¿qué piensan ustedes que podría ser una de las consultas reiterativas de las mujeres, según todo lo que hemos conversado? A ver. Dolor de espalda, dice la Ailén, ¿cierto? Sí, probablemente va a tener un dolor de espalda por esto de la postura que he visto, ¿cierto? La hiperlordosis, dice la Débora, que eso le va a provocar más bien el signo de dolor que está mencionando la Ailén. El lumbago, dice la Fernanda, que también está relacionado con esto de la espalda. Disnea, dice Raimundo, ¿cierto? Que eventualmente por producto de esta mala postura y de la disminución de la capacidad torácica, a lo mejor podría tener algún problema respiratorio, ¿cierto? Pero no es tan frecuente, pero también podríamos abordarlo desde el punto de vista que nosotros tenemos que evaluar, ¿ya? Dice entonces, pensando en estas posibles disfunciones que pueden presentar las mujeres, ¿qué indicaciones le darían ustedes cuando reconocen, ¿cierto?, en una paciente alguna de estas molestias? ¿O qué consejos le daríamos? Por ejemplo, en el caso de la Ailén, por el dolor de espalda, por la hiperlordosis, la Fernanda dice el lumbago, el Raimundo la disnea. Ya vamos a consensuar, ¿cierto?, en eso que todos mencionan, el tema de mantenerse activa, de mejorar la postura, de practicar yoga, actividad física, dice la Bárbara, hacer ejercicio, la Marianela, ejercicio, dice la Javiera, Raimundo dice educar con respecto a la postura y la realización de ejercicio, o sea, y lo que nos quedó claro, ¿cierto?, es que con todas estas complicaciones musculoesqueléticas de la paciente, nuestro paso a seguir finalmente va a ser entonces la educación o la indicación de mantenerse activas, ¿ya? Y justamente con el hecho de estar activas vamos a comenzar a tratar, ¿cierto?, la mayor parte de molestias ocasionadas por el tema de la postura, porque ya sabemos que el estar embarazada nos va a llevar, ¿cierto?, a estas problemáticas que no podemos restarnos de ellas, pero sí, como conversábamos ayer, podemos prepararnos para eso, ¿ya? Y para eso lo podemos hacer a través de este inicio, ¿cierto?, de la actividad física, de mejorar la postura y todo lo que ustedes mencionan, ¿ya? Entonces, voy a volver a la presentación. Ustedes dicen, ¿cierto?, la actividad física y mantenerlas activas. Y para ello un poquitito de lo que conversábamos ayer acerca de esta protección perineal. Vamos a tratar principalmente, ¿cierto?, esta protección perineal, pero hay un espacio destinado, ¿cierto?, a lo que ustedes mencionan, que es mantener la actividad, la importancia de mantener la actividad durante el embarazo, ¿ya? Como lo habíamos ayer, ¿cierto?, los factores de riesgo que presentamos principalmente, las mujeres, lo describí aquí, me van a perdonar los varones, pero lo describí aquí en el principal enfocado, ¿cierto?, a lo que sucede con las mujeres, puesto que vamos a tratar a una mujer embarazada, ¿cierto?, pero como también lo habíamos conversado ayer, esto también no deben restarse también de la sintomatología, porque en el tiempo y producto de las malas prácticas y de la mala alimentación y de la falta de ejercicios, también es una condición que también podrían ver reflejado con los años los hombres también, ¿ya? Así que también es importante para eso. Pero los principales factores de riesgo, ¿cierto?, vamos a encontrar que fue que lo debatimos ayer y encontramos que finalmente el embarazo es uno de los principales factores de riesgo. Además de eso, el parto vaginal, el estreñimiento crónico, como habían mencionado también ayer, algunas de las prácticas deportivas que también podría provocar mayor deterioro, ¿cierto?, en el piso pélvico. Pensando en eso, ¿qué prácticas deportivas ustedes piensan que podrían desfavorecer el fortalecimiento del piso pélvico? ¿Se le ocurre algo? El mal trabajo con pesas, ¿cierto? Trabajar con pesas y no tener como una técnica adecuada que a lo mejor realice más la fuerza, podría ser. El karate, dice la Aileen, miren qué interesante, ¿les parece algo? ¿Les parece eso?
Todos los deportes, chiquillas y chiquillos, de alto impacto van a favorecer en nuestro piso pélvico cuando nosotros no tenemos un fortalecimiento adecuado, ¿ya? Los ejercicios aeróbicos no tanto, pero sí podríamos pensar en qué ejercicios, por ejemplo, el correr, el saltar, el cargar peso, como habían dicho del tema de las pesas, y los ejercicios que van a generar alto impacto. Si nosotros no tenemos un piso pélvico fortalecido, más que ayudarnos, tal vez nos podrían perjudicar, ¿ya? A eso se refiere entonces con algunas prácticas deportivas, que no son todas, ¿ya? El ciclismo, tú lo dices, Constanza, por el tema del embarazo, o pensado en esta parte del piso pélvico. Más que el ciclismo, alguna actividad que nos cause alto impacto. Por ejemplo, como yo les decía, pues el tener que saltar, el correr, por ejemplo, el trotar, ese tipo de impactos que podrían causar una problemática, ¿cierto? Si es que nosotros no tuviéramos un buen fortalecimiento. En el caso del ciclismo no, porque tú vas sentada, no vas a generar un gran impacto a través de la bicicleta. A lo mejor yo pensaba que lo podrías haber como visto como un riesgo, ¿cierto?, para la embarazada, que efectivamente lo mencionamos en los controles de embarazo. No porque le haga un daño a la embarazada hacer ciclismo en sí, sino que por el riesgo que hay de alguna caída, ¿cierto? Que eso podría perjudicarnos a lo mejor durante el proceso del embarazo. Pero, por ejemplo, si la paciente hace bici estática, la equitación, Catherine, sí, bien, no deberíamos tener complicaciones. Bueno, ahí vamos a adentrarnos después en las indicaciones que tenemos que dar a la paciente y ustedes ahí van a notar después que hay algunas consideraciones que deberíamos tener también, ¿ya? Pero lo que mencionaron está bien. Y lo que conversábamos ayer también, las enfermedades respiratorias crónicas, por ejemplo, la gente que sufre de tos crónica, que también lo habíamos visto ayer, las personas que somos obesas o con sobrepeso, la menopausia en el caso de las mujeres, que también nos va a afectar, ¿ya? Aquí, como lo habíamos ayer, ¿cierto? Tenemos el dibujito de unos músculos abdominales, ¿cierto? En estado normal, como aparece acá, y una diástasis, que era lo que conversábamos ayer, ¿cierto? Cuando hay una ruptura de las fibras y una separación de estas dos caras, por decirlo de alguna forma, del músculo, ¿cierto? Que se van a ver disociados, separados, ¿cierto? A raíz de esta sobredistensión muscular, ¿ya? Bueno, con respecto a la protección en sí, contarles que existen distintas formas para fortalecer y desarrollar una buena tonicidad de este piso pélvico y de la musculatura. Y esta elección de qué es lo que vamos a utilizar va a depender del grado de compromiso del piso pélvico en la paciente. Esto, chiquillos, a modo general, no estamos hablando de las pacientes embarazadas, ¿ya? A modo general, a todas las pacientes que debemos fortalecer su piso pélvico, ¿ya? Eso espero que les quede claro. La técnica que vamos a utilizar va a depender, ¿cierto?, del grado de compromiso del piso pélvico de cada paciente que estemos atendiendo, y también de la etapa de la vida en la que la paciente se encuentre. Nuestro plan de atención para ella no va a ser el mismo si tengo una paciente joven, ¿cierto?, como ustedes, de 20 años, o enfocado a una paciente de 60 y 65 y más, ¿ya? Dentro de estas técnicas para poder recuperar este fortalecimiento, ¿cierto?, del piso pélvico, vamos a tener diferentes técnicas y variadas, ¿ya? Los ejercicios de Kegel, que era lo que conversábamos ayer, que es como lo más fácil de indicar. Vamos a tener otro tratamiento que se utiliza, ¿cierto?, con ayuda, ¿cierto?, de elementos externos, como son las bolas chinas. También las vamos a ver porque también es algo que nosotros pudiéramos ocupar e indicarle a una paciente. La gimnasia hipopresiva, que también lo habíamos mencionado ayer, ¿cierto?, que es una forma para poder fortalecer no tan solo el piso pélvico, sino también la musculatura abdominal.
y de esta manera favorecer la disminución del peso hacia el piso pélvico. El biofeedback y la electroestimulación, que son dos técnicas que se utilizan, como igual lo habíamos conversado ayer, ¿cierto? A cargo de profesionales indicados para ello, que son los kinesiólogos quienes realizan un diagnóstico y que van a determinar qué es lo que debería utilizar la paciente en cada caso. Recordarles que la mayoría de estos tratamientos, ¿cierto?, debieran, principalmente la electroestimulación y el biofeedback, van a ser tratamientos que van a estar indicados por el médico, y quien los va a realizar va a ser el profesional kinesiólogo, ¿ya? Y esto es lo que yo les conversaba ayer, que a mi juicio deberíamos ser nosotros quien realizáramos esto, puesto que para nosotros es más familiar poder realizar un examen diagnóstico, ¿cierto?, del grado de compromiso de este piso pélvico, ¿ya? Según yo. Ahora, en la realidad, como conversábamos ayer, tenemos hartos kines que son muy expertos en este tema, y por supuesto que se manejan mucho más hoy día que nosotros, como lo veíamos ayer. A modo de sugerencia, ¿cierto? Y pensando en esta paciente que yo les digo, una paciente tipo, a lo largo de nuestras atenciones ginecológicas que vamos a encontrar, ¿cierto? No enfocado en una paciente obstétrica, quiero que eso les quede claro. Se puede resultar útil la etapa sustitutiva, ¿cierto? Las mujeres que utilizan terapia de reemplazo hormonal, en el caso de las mujeres que son posmenopáusicas, ¿ya? Es decir, que ya no tienen ciclos menstruales. Acuérdense que también dijimos que la menopausia iba a favorecer y ayudar, ¿cierto?, a este debilitamiento del piso pélvico, puesto que ya no están recibiendo el aporte del estrógeno que nos va a ayudar, ¿cierto?, a esta tensión y a esta ayuda de la fuerza principalmente de los músculos, ¿ya? Entonces, las pacientes que son posmenopáusicas y que las tenemos con terapia de reemplazo, ¿cierto?, hormonal, también se podrían ver beneficiadas al respecto de esta terapia, utilizando estrógeno, ya sea sistémico, es decir, que ya tomen pastilla, o de aplicación local. De repente hay parches o cremitas que se utilizan, ¿cierto?, a nivel local, ¿ya? Y que van a mejorar, por supuesto, las condiciones, ¿cierto?, de esta vía urogenital y restaurar el colágeno, que es lo que nos va a dar la elasticidad de la vagina, la sensación de humedad, ¿cierto?, de la mantención del flujo normal, ¿cierto? Y esto también va a ayudar considerablemente a la mejora en la calidad de vida de las pacientes, ¿ya? Con respecto, como para ir desglosando un poquito a lo que nosotros nos vamos a centrar, porque como les decía, el biofeedback y la bioestimulación no van a ser parte del trabajo que nos va a tocar hacer como matronas o matrones. Tal vez sí lograr hacer una buena pesquisa de una paciente que no presenta un buen fortalecimiento de su piso pélvico, como conversábamos ayer, ¿cierto?, que a lo mejor podría haber en el consultorio un grupo de ayuda para todas las mujeres, porque como veíamos también ayer, no es necesario que nosotros esperemos hasta los 65 años y que tengamos problemas con retención de orina para poder empezar a trabajar, sino que debiéramos empezar a hacerlo desde ahora, ¿ya? Y pensado en eso entonces, y viendo el rol, desde nuestro rol, ¿cierto?, de nuestra mirada de matronas y matrones, los ejercicios de Kegel son una súper buena indicación para las pacientes para que inicien, ¿cierto?, este entrenamiento, ¿cierto? Y estos ejercicios se basan principalmente en la construcción voluntaria de los músculos del piso pélvico, ya del plano más profundo, y se va a dividir en distintas series, ya que vamos a ir repitiendo. Nosotros le vamos a enseñar a la paciente cómo tiene que hacerlo, y le vamos a dar tareas para que ella lo realice en su casa, ¿ya? Se van a realizar contracciones rápidas y lentas de esta musculatura que es voluntaria, ¿ya? Muchas de las mujeres desconocen, chiquillos, aunque a ustedes les parezca raro, desconocen la actividad que tiene, ¿cierto?, esta musculatura del piso pélvico principalmente, porque no se ve, no la utilizamos como habitualmente, no es como que nosotros tengamos conciencia de que ahí tenemos músculo y que no funcionan, ¿cierto? Por lo tanto, para poder realizar estos ejercicios de buena manera, nosotros le pedimos a las pacientes que vayan, por ejemplo, que en un momento de orinar, vayan al baño, se sientan a orinar y corten la orina, ¿ya? A través de la tensión de los músculos. Y de esta manera ella se haga consciente
de la musculatura que ella debe utilizar en este ejercicio, ¿ya? La indicación de cortar la orina y mantenerla mientras uno está orinando no es un buen ejercicio, ¿ya? Pero nos va a servir principalmente para que la paciente pueda identificar estos músculos, ya que estos son los músculos que ella va a tener que poner en acción cuando yo le pida que haga los ejercicios de Kegel, ¿ya? Porque si yo ahora a ustedes les digo, ya, aprieten el piso pélvico, ¿tenemos conciencia de cuál es el músculo que nosotros debiéramos trabajar? Es difícil así como tener la conciencia, aun cuando yo estoy sentado y como haciendo otra cosa, nosotros pudiéramos estar haciendo los ejercicios, pero cuando yo no tengo conciencia de cuál es el músculo que me va a servir, es difícil. Entonces, para poder tomar esta conciencia e identificar este músculo, es que les pedimos a las pacientes que hagan ese ejercicio. Señora, mientras esté orinando, corte el flujo de orina, apriete y corte la orina. Esos músculos que usted utilizó para cortar la orina son los músculos que usted tiene que trabajar en estas repeticiones, ¿ya? Es una forma de que la paciente lo identifique, no que lo haga como ejercicio, les repito. No es un buen ejercicio que nosotros cortemos la orina en la mitad porque eso nos puede favorecer la retención de orina, ¿cierto? O el sobreesfuerzo, etcétera. Pero sí nos va a servir como un buen ejercicio para que la paciente identifique el músculo que tiene que trabajar, ¿ya? Entonces, luego que ella tenga identificado estos músculos, le vamos a pedir que realice contracciones rápidas y lentas de esta musculatura, ¿ya? Y, por supuesto, va a tener que ir aumentando el entrenamiento, porque esto es un entrenamiento progresivo, partiendo con dos sesiones diarias, y va a aumentar hasta 4 o 6 sesiones en el día, chiquillos, ¿ya? Es un ejercicio bien intenso, cuando uno lo piensa ya no es tanto, pero si les voy a dejar la tarea para que ustedes hagan el ejercicio en la casa, los niños también, y es bastante agotador, no es algo que uno tome así como tan a la ligera, ¿ya? Cada sesión va a contar con 10 contracciones lentas y 10 contracciones rápidas, ¿ya? Y después de cada contracción, ahí como pusimos en la notita, ¿cierto? Después de cada contracción, uno tiene que dejar el doble del tiempo para que el músculo se relaje, ¿ya? Y descansar un minuto entre la serie lenta y entre la serie rápida, ¿ya? De esta manera vamos a contraer, ¿cierto? Y intentar sostener por lo menos durante 3 segundos, por ejemplo, en las contracciones rápidas, por lo menos durante 3 segundos, y soltar, ¿ya? Si contrajimos 3 segundos, vamos a soltar 6. Después vamos a volver a hacer el ejercicio, 3 y suelto 6, ¿ya? Ese es el ejercicio en sí. Y vamos a realizar esta sesión 2 veces en el día, ¿ya? Así se parte. Y después vamos a ir aumentando estas sesiones diarias hasta alcanzar, como les decía, de 4 a 6 sesiones diarias, ¿ya? Esa es como la indicación para la realización de los ejercicios de Kegel. Después habíamos dicho otra forma de entrenar este piso pélvico a través de elementos externos, ¿cierto? Que son las bolas chinas. Yo no sé si ustedes han escuchado de las bolas chinas. Estas bolas chinas, el monito que está ahí, ¿cierto? Abajo al pie de la página, son 2 bolitas que están compuestas por son 2 bolas grandes que adentro tienen 2 bolas chiquititas. Si ustedes se fijan acá en el dibujo donde aparece cómo se ubican las bolas dentro del canal vaginal, van a notar que adentro hay 2 bolitas chiquititas, ¿ya? La forma como nosotros vamos a entrenar va a ser mantener estas bolitas puestas en el canal vaginal y que la mujer realice tareas con las bolitas puestas en el canal vaginal, ¿ya? También, al igual que el ejercicio de Kegel, es un ejercicio progresivo, chiquillos. Nosotros no podemos pedir a la mujer hoy día que esté 2 horas con las bolitas ahí puestas en el canal. Eso no va a resultar, ¿ya? Es un entrenamiento progresivo que nosotros debiéramos comenzar por lo menos 10 minutos al día, ¿ya? Hasta lograr un máximo, como dice la teoría, de 3 horas de que la paciente logre mantener y contener estas bolitas ahí en el canal, ¿ya? El objetivo de estas bolitas más que nada es generar esta contención del elemento dentro de la vagina, pero además el hecho de que provoquen esta vibración, porque como son unas bolitas que son pequeñas que van adentro, con el movimiento van a generar una vibración, y esta vibración va a chocar contra las paredes, va a chocar, ¿cierto? Va a ser como una sensación, ¿cierto? En
de vibración en el canal y va a provocar una contracción involuntaria de los músculos que no va a ser así como nosotros lo hacemos con el Kegel, ¿cierto? Va a ser una contracción involuntaria de los músculos y además esta vibración va a mejorar la circulación sanguínea también y el tono, igual que todo el trabajo que nosotros hacemos muscular. Acuérdense que esto es músculo, ¿ya? Entonces hay que entrenarlo como cuando sacamos bíceps, ¿cierto? O abdominales, ¿ya? Esto, como los resultados, ¿cierto? De esta práctica, chiquillos, igual como lo que les estoy diciendo. Si yo hago pesas 2 días, no voy a tener tremendos músculos, ni voy a tener tremendas calugas, ¿cierto? Es un ejercicio paulatino, que nosotros vamos a ir viendo los cambios en la medida que se nos haga una rutina habitual, vamos a poder notarlo, ¿ya? En un mes, por ejemplo, de incorporar esta rutina a nuestra vida, ¿ya? Vamos a poder notar que efectivamente las pacientes, por ejemplo, que tenían complicaciones en la pérdida involuntaria de orina, van a poder mejorarlo, ¿ya? De esta manera. Otro de las indicaciones que nosotros les vamos a dar a nuestras pacientes, bueno, para esto igual hay algunos monitores, ¿cierto? Bueno, hoy día nosotros podemos ir a YouTube y bajamos videos y nos va a ser igual de útil que pagarle a una persona en una clase. Pero como conversábamos ayer, la gimnasia abdominal hipopresiva es una técnica de fisioterapia, ¿cierto? Que se creó hace varios años atrás y el objetivo es fortalecer justamente lo que nosotros estamos viendo acá en el dibujito, ¿cierto? En este esquema, que va a ser la faja abdominal, los músculos más profundos, ¿cierto? Del abdomen. Bueno, en realidad, las 3 capas de los músculos abdominales, no solamente los profundos, ¿cierto? Pero va a ser esta faja abdominal que es lo que nos va a contener, ¿cierto? Este abdomen, lo que nos va a ayudar para el fortalecimiento y la disminución de la presión hacia el piso pélvico, ¿ya? Los ejercicios posturales van a estar agrupados en secuencias rítmicas que van a causar, como yo les decía, la disminución de la presión intraabdominal e intratorácica, ¿ya? Y como consecuencia de esto, que es lo que decíamos ayer, va a producir una activación automática del suelo pélvico. Es decir, donde nosotros vamos a disminuir la presión que se va a generar al piso pélvico, inmediatamente se va a poder activar, ¿ya? Como dice ahí, ¿cierto? En el dibujito, en el esquema, dice que la gimnasia hipopresiva va a ejercitar los transversos y los oblicuos, que son los que le dan forma a la cintura principalmente. Este ejercicio va a ayudar a elevar el diafragma y con él, al elevar el diafragma, vamos a llevar hacia arriba, ¿cierto?, las vísceras abdominales y de esta manera, llevando las vísceras abdominales hacia arriba, vamos a disminuir esta presión sobre el perineo, ¿ya? Y como vamos a disminuir esta carga sobre el perineo, ¿cierto? Con esto vamos a ayudar a esta activación. Y los músculos transversos se van a contraer y el perineo efectivamente va a poder ejercitarse en esta sesión, ¿cierto?, de gimnasia hipopresiva, principalmente disminuyendo la sensación de carga que va a provocar el perineo al disminuir la presión intraabdominal, ¿ya? Hay algunos dibujitos, si ustedes ven, bueno, esta gente que es muy entrenada, pero como les digo, ustedes pueden bajar igual un video y verlo, pero miren, si ustedes se fijan ahí, el abdomen de las 2 personas que están realizando el ejercicio, se ve y se marca perfectamente, ¿cierto?, como se eleva este diafragma y se ve casi que se le, al hombre sobre todo, que este es un tipo de, un instructor, ¿cierto?, de esta técnica, como se eleva todo, parece que no tuviera nada ahí en el espacio abdominal, ¿se fijan? Y ese es como lo que nosotros pretendemos realizar, disminuir esta presión, ¿cierto?, que se genera directamente al piso pélvico, ¿ya? Como datos, ¿cierto?, contarles que el piso pélvico está compuesto por la musculatura estriada, que va a ser los músculos que nosotros vamos a poder mandar, por decirlo de alguna manera, de forma voluntaria, la musculatura estriada, que va a corresponder a un 10% del total de estos músculos perineales. Un 10% de ellos está compuesto por musculatura estriada que nosotros podemos contraer en forma voluntaria. Y
Los ejercicios de Kegel, que fueron los primeros que nosotros vimos, nos van a ayudar justamente para fortalecer estas contracciones voluntarias y estimular estas fibras estriadas, que como les digo, son solamente el 10% de la totalidad del piso pélvico. Sin embargo, el otro 90% está conformado por fibras lisas que se van a relacionar principalmente con los movimientos involuntarios. Y esto es lo que nosotros vamos a poder activar a través de esta gimnasia abdominal hipopresiva, ¿ya? Que se van a activar estos músculos que nosotros no somos capaces de activar voluntariamente, ¿ya? Es decir, el 90% de la musculatura del piso pélvico es músculos que nosotros no podemos contraer de manera voluntaria, y a esto nos va a ayudar estos ejercicios hipopresivos, ¿ya? Y además, de paso, como decíamos ayer, ¿cierto? Va a tonificar también la musculatura abdominal, la musculatura lumbar también, y nos va a favorecer en el equilibrio y la postura, sin duda, ¿ya? Como contraindicaciones, alguien levantó la manito, pero no veo. Voy a sacar la presentación. La Fernanda dice, profe, una consulta, ¿el uso de la copita menstrual debilita el piso pélvico? No hay pocos estudios con respecto al uso de la copita, Fernanda. Sin embargo, por lo que hemos estado viendo, no debería tener mucha problemática para eso. El hecho de nosotros mantener, ¿cierto?, esta copita o este elemento en la vagina no debiera generar un esfuerzo extra para nosotros, ¿ya? Y sobre todo porque la copita además genera como un vacío en el cuello, como que se adhiere y queda puesta como al vacío. Entonces es como si estuviera adherida, ¿ya? Entonces con mayor razón genera menos complicaciones o menos trabajo para nosotros como tener que mantenerla. Ponemos la copita y no estamos pendientes así como que, uy, tengo que sostenerla porque si no se me hace, eso no sucede, ¿ya? Así que desde ese punto de vista no deberíamos tener problemas, y en el caso de que así fuera, que yo lo hiciera voluntariamente, como hemos visto, ¿cierto?, estos ejercicios y mantención de la contracción voluntaria, más que debilitarnos, nos va a favorecer, ¿ya? Así es que, como te digo, no hay ningún estudio todavía acabado, ¿cierto?, al respecto de lo que tú me estás consultando, pero desde el punto de vista práctico no debería haber complicaciones, ¿ya? Al sacarla se hace una presión negativa en el piso pélvico. Sí, pero cuando nosotros sacamos la copita, acuérdense que tenemos que sacarla de la misma forma como cuando sacamos al recién nacido del pecho. Lo primero es romper el vacío. Si yo la tiro, por ejemplo, porque como les digo, queda como adherida, es queda como el vacío realmente. Entonces, como un sopapo, por ejemplo, por decirlo, para que me entiendan. Si yo la tiro, claro, eso en el tiempo a lo mejor podría ser que nos pudiera causar alguna complicación. Pero al retirarla, nosotros lo primero que tenemos que hacer es romper el vacío, ¿ya? Entonces, por eso la indicación de sacar la copita es poder doblarla de algún lado, ¿cierto? Meterle el dedito por el lado y hacer que se genere este vacío para que pueda entrar el aire y se desprenda en el fondo, ¿ya? A lo mejor si nosotros generamos esta presión negativa traccionándola, sin antes romper este vacío, a lo mejor podría generar algún tipo de molestia o complicaciones a futuro, ¿ya? Entonces, ¿se pellizca para que se rompa el vacío? Sí, pues es una buena técnica, porque queda difícil, por ejemplo, lograr alcanzar la abertura de la copa, ¿cierto?, para meter el dedo hasta arriba. Pero como dices tú, como dice la Estefanía, uno la puede apretar de abajo, de manera que se doble, y como se dobla, hace que se pierda este vacío, ¿ya? Para no tener que estarla tirando. Eso. Entonces, vamos a ir a... Ya, como contraindicaciones, para que les quede claro, chiquillos, no quiero que se confundan, quise hacer como a modo general este abordaje, ¿cierto?, de la protección del piso pélvico, pensando en los factores de riesgo que tenemos nosotros como mujeres, pero además no pensado solamente en las embarazadas, sino que en todas las pacientes ginecológicas en general, pensando en la protección del piso pélvico, ¿ya? Por lo tanto, si les quedó alguna duda de que esto pudiéramos realizarlo en embarazadas, no, ¿ya? La gimnasia abdominal hipopresiva está contraindicada para mujeres embarazadas
y para mujeres hipertensas, u hombres, ¿ya? Embarazados no creo, pero hipertensos podría haber sido, ¿ya? Pero está contraindicado en el embarazo, ¿ya? Se puede retomar en el posparto. La indicación es después de la etapa puerperio, ¿cierto? Es decir, 6 semanas después del parto, podríamos retomar esta gimnasia con las puérperas, ¿ya? Pero durante el embarazo se debe suspender esta actividad principalmente por la activación, ¿cierto? Del sistema neurovegetativo principalmente, que por ejemplo puede provocar taquicardia o aumento de la presión, ¿ya? Estas cosas podrían ser de riesgo para las embarazadas, por lo tanto, no debiéramos nosotros utilizarlas durante el embarazo, ¿ya? Ahora sí vamos a ir al tema dedicado al embarazo, desde este punto de vista que, como ustedes mismos habían mencionado al principio, lo que nosotros necesitamos para poder solucionar todos estos problemas que le pasaron en la postura, principalmente en los cambios que hay a nivel musculoesquelético durante el embarazo, nosotros dijimos que nuestra recomendación va a ser indicarle a la paciente que se mueva, principalmente, ¿ya? Que mantenga una actividad física determinada. Y para eso tenemos recomendaciones, ¿cierto?, de la COG, que nos dice acerca de la actividad física durante el embarazo, perdón. La actividad física durante el embarazo, que está asociado a los beneficios, más a los beneficios que los riesgos, ¿cierto? No hay un riesgo mayor de las mujeres que realicen actividad física durante el embarazo. Vamos a tener que modificar estas rutinas de ejercicio, lo que le entregamos a cada paciente, dependiendo de cada una de las realidades de nuestras pacientes, ¿cierto? De los cambios fisiológicos, de la edad gestacional, de qué pasa con este feto, ¿cierto? Entonces vamos a necesitar hacer como un plan personalizado, por decirlo de alguna forma, de cada una de las pacientes, ¿ya? Por supuesto, como todas las recomendaciones que nosotros damos, antes de recomendar un programa de ejercicio, tenemos que realizar una evaluación clínica completa para garantizar que no existan en realidad contraindicaciones para que esta paciente realice la actividad que yo le estoy sugiriendo, ¿ya? Y, por supuesto, se debe alentar a las mujeres con embarazo sin complicaciones que tienen que participar en el ejercicio aeróbico durante y después del embarazo también, ¿ya? Ya sabemos que la actividad física regular va a promover y mantener una buena condición física, ¿cierto? Nos va a prevenir de algunas enfermedades, nos va a ayudar con el control del peso, nos va a mejorar el bienestar psicológico, ¿cierto? De sentirnos bien realizando algún tipo de actividad. Y esto se va a también traducir en la mejor calidad de vida, ¿cierto?, para la embarazada, ¿ya? Aun cuando para ella sea complejo y de repente por estar embarazada pensamos, ya mejor estoy acostada nomás viendo tele, pero es bueno que nosotros incentivemos a las embarazadas a que estas prácticas les van a ayudar, ¿cierto?, no a sentirse mejor desde el punto de vista físico, ¿cierto?, de mejorar su condición, sino que además le va a prevenir las enfermedades concomitantes durante el embarazo, mejorar el control del peso, ¿cierto?, y sobre todo sentirse anímicamente mejor, ¿ya? Con respecto a los beneficios de la actividad física durante el embarazo, vamos a mejorar la postura, ¿cierto? Y mejorar el patrón respiratorio, que es lo que una de las falencias que teníamos, habíamos visto, ¿cierto? De estos cambios en este sistema musculoesquelético. Esto lo vamos a ayudar a mejorar con la actividad física. Vamos a disminuir el cansancio y la somnolencia, que estos son sintomatología asociada al embarazo, ¿cierto? El hecho de aumentar este volumen, aumentar la masa muscular, aumentar la cantidad, el porcentaje, ¿cierto?, de peso y de grasa de la mujer. Esto va a hacer que estemos más cansadas y no tenga ganas de nada, pero el realizar actividad física regularmente, esto nos va a ayudar a eso, ¿ya? Además, mejorar la circulación sanguínea, va a disminuir el riesgo de sufrir la presión alta, nos va a evitar los calambres y los várices, ¿cierto?, las mujeres, que también es una sintomatología asociada al embarazo. Nos va a fortalecer el afectivo, ¿cierto?, entre la madre y el hijo, aunque nos parezca así como, ya, ¿y en qué me puedo ayudar? Al igual como cuando estamos en la vida real con nuestro hijo y realizamos tareas en conjunto,
esto también va a ser una tarea en conjunto. Ahora, cuando estamos embarazadas es difícil, no nos podemos separar, ¿cierto? Pero es una tarea o yo voy a adquirir durante el embarazo, producto del embarazo. Y eso va a hacer que se fortalezca, ¿cierto?, este lazo con este hijo que está por nacer. Va a disminuir los dolores de la espalda, ¿cierto?, que es principalmente a lo que nosotros apuntamos cuando partió, ¿cierto?, este caso y el motivo por qué indicamos esta actividad física. Va a mejorar la autoestima, la madre se va a sentir mejor, va a encontrar que no va a aumentar tanto de peso, que eso también es súper importante para las mujeres que se encuentran, que están muy gordas, que la guata, etcétera. Y eso también nos va a favorecer, nos va a ayudar además a recuperar nuestro peso ideal después del parto. Y por supuesto nos va a ayudar a recuperar más rápidamente, ¿cierto?, nuestra actividad o que nuestro cuerpo vuelva a la normalidad después del parto, ya cuando nosotros practicamos ejercicio regularmente. Con respecto a los riesgos, ¿cierto?, vamos a tener que indicarle a la paciente que disminuya o que interrumpa la práctica deportiva si es que presentara algún tipo de sintomatología, ¿ya? Muchas veces no es que la sintomatología esté asociada a la realización de ejercicio, pero eventualmente podría haber estado alguna patología escondida que nosotros no nos hayamos dado cuenta y que se haya evidenciado con el tiempo. Entonces, si la paciente comienza a sentir algún tipo de sintomatología de este tipo, inmediatamente le vamos a suspender la práctica deportiva, ¿cierto? Y que consulte y que lo veamos bien, ¿ya? Dentro de esos riesgos, los dolores de cabeza que fueran persistentes, alteraciones visuales o mareos, debilidad muscular, sensación de que no pueden respirar, ¿cierto? Obviamente con el ejercicio nosotros nos vamos a agitar, pero en el caso que le falte el aire, que no pueda respirar, que sienta el pecho oprimido, ese tipo de cosas. Dolor abdominal intenso, ¿cierto? Sospecha de alguna vena inflamada o alguna infección, ¿cierto? Que yo vea, por ejemplo, que las varices se pusieron peor desde que inició la actividad física o que puede eventualmente tener alguna complicación en las piernas de dolor, etcétera. Que le cueste mucho trabajo recuperarse después de la actividad física, o recuperar la presión después de la actividad física, que presente algún tipo de sangrado vaginal, que vea afectado el patrón de movimientos del feto, producto de la realización de ejercicio, o que empiece a presentar contracciones persistentes. Ya en esos casos, entonces nosotros vamos a decir, ya, sí, paremos, mejor veamos, evaluemos, si es que hay que hacer algún estudio para descartar alguna patología asociada, y en el caso de que eso podamos hacerlo, podríamos volver, ¿cierto?, eventualmente a los ejercicios, ¿ya? Para que a ustedes les quede claro, ¿cierto?, y no tengan miedo cuando nosotros les entregamos la indicación a las pacientes, el embarazo es un buen tiempo para comenzar o para continuar un programa de ejercicio, ¿ya? En el caso de que yo nunca haya realizado ejercicio físico, el embarazo, aún así, el embarazo es un buen momento, ¿ya? No es, por ejemplo, que yo digo, no, es que mejor no lo recomiendo, porque como no estoy acostumbrada a hacer actividad física, nunca he hecho, mejor ahora en el embarazo no, sáquense eso de la cabeza. El embarazo es un buen tiempo para eso. Y de hecho, a lo mejor es un buen tiempo para nosotros comenzar y integrar esta rutina, ¿cierto?, a la vida cotidiana y que continúe con la rutina de ejercicio una vez que termine el embarazo, ¿ya? Así es que bajo ninguna circunstancia nosotros nos vamos a detener, ¿cierto?, de darle la indicación de que realice ejercicio a una paciente porque no había realizado ejercicio nunca, ¿ya? Si tenemos, por ejemplo, embarazos que no son complicados, es decir, que no presentan ninguna patología, mayor razón, podemos indicarle, ¿cierto?, ejercicio y actividad física con mucho más soltura y con mucho menos riesgo. Nos va a ayudar como una buena forma de cambios en los comportamientos y en el estilo de vida, sí, justamente por eso. Generalmente tenemos pacientes, por ejemplo, que fumaban y tomaban alcohol, pero se enteraron que estaban embarazadas y dejaron de hacerlo, ¿ya? Eso es una modificación de los hábitos del estilo de vida producto del embarazo. Pues bien, lo mismo nosotros hacemos para el tema de la actividad física. Yo no hago ejercicio, pero como estoy embarazada y quiero tener un embarazo saludable, mejor voy a comenzar a hacer ejercicio, ¿ya? Esa debiera ser como nuestra premisa. Romper esta actitud sedentaria, ¿cierto? Comenzar programas de ejercicio durante el segundo trimestre. Esa es la indicación, ¿ya? Nosotros debiéramos indicarle a una paciente
el inicio de su ejercicio, de su rutina de ejercicio después de entrado el segundo trimestre. Ya durante el primer trimestre nosotros sabemos que hay mayor riesgo, ¿cierto?, de otras patologías o eventualmente, más que el riesgo de hacer ejercicio y que pierda la guagua, sino que la paciente lo asocia a eso, ¿ya? Esa es principalmente la forma como de resguardarse de eso, ¿ya? Cuando el embarazo es más pequeño, resguardarse que la mujer no le tenga alguna complicación eventual y que le tengamos que echar la culpa al ejercicio físico, ¿ya? Así es que la indicación entonces es durante el segundo trimestre hasta el momento del parto. Incluso en el momento del parto podemos seguir ejercitando. Y estos hábitos, como habíamos ya mencionado, ¿cierto?, que vamos a adquirir durante el embarazo, podría eventualmente ayudarnos, ¿cierto?, a nuestra salud y mejorarla o empeorarla ahora o más adelante, ¿ya? Entonces, por eso es importante que lo reforcemos y que ayudemos, ¿cierto?, a los pacientes a mejorar y a cambiar su estilo de vida, ¿ya? Con respecto a las recomendaciones técnicas, chiquillos, que esto es importante, cuando nosotros le indicamos a una paciente que tenga, que inicie actividad física, ¿qué tipo de actividad física podemos indicarle? Ya, como ustedes decían, a lo mejor nos vamos a restar de indicarle equitación, por ejemplo, clases de equitación, no, vamos a tratar de no mandarlas, por ejemplo, a correr, que haga triatlón, ¿te fijáis? Esas cosas, tratar de evitarlas. Pero, ¿qué tipo de recomendaciones o qué tipo de ejercicio podemos indicarle a una paciente embarazada? Lo que ustedes mencionaron, ¿cierto? Que les ayude con la flexibilidad, por lo tanto, para ese tema, como ustedes decían, el yoga es una súper buena práctica, el pilates, ¿cierto? Como ejercicios de bajo impacto, ¿ya? En este caso tenemos ejercicios aeróbicos, de resistencia, como habíamos visto, ¿cierto? El tema de andar en bicicleta, a lo mejor se nos podría hacer a lo mejor un riesgo por el hecho de que la paciente se puede caer y le puede pasar algo, ¿cierto? Pero si la paciente tiene una bicicleta estática en su casa, realizar ese tipo de ejercicio no debería incurrir en mayor problema. Natación es una súper buena práctica durante el embarazo, Catherine, puesto que vamos a utilizar toda la musculatura de nuestro cuerpo durante la práctica de la natación. Muchas veces no hacer natación en sí, ¿cierto? Pero como competitivo, como entrenar para eso, pero sí realizar ejercicios en el agua, por ejemplo. Acordémonos que el trabajo acuático va a ser disminución del impacto del movimiento, ¿ya? Cuando nosotros nos movemos en la vida real, no es lo mismo, por ejemplo, seguramente a la Catherine le costaría trabajo hoy día tomarme en brazos, pero si estuviéramos jugando en una piscina, lo más probable es que me va a poder tomar en brazos sin ninguna complicación, ¿ya? Y eso es lo que genera el trabajo en el agua a las embarazadas, justamente porque disminuye, ¿cierto?, esta sensación de sobrepeso, ¿cierto?, de la complicación de la espalda, de las rodillas que están súper distendidas, etcétera. Eso va a mejorar, ¿cierto?, esta presión que se produce sobre el cuerpo en sí, el agua va a disminuir esa sensación, ¿ya? Así es que es una súper buena práctica. Ejercicio de flexibilización, como habíamos dicho, ¿cierto?, que relacionado con la elongación, el yoga, pilates, como ya habíamos dicho, ejercicios para el piso pélvico, ¿cierto?, que también lo habíamos mencionado, la estabilización lumbopélvica, ¿ya?, a través de las mismas prácticas estas que ya hemos dicho, y ejercicio aeróbico y de resistencia, como dijimos, ¿cierto?, a lo mejor practicar bicicleta, etc. Con respecto a la intensidad, chiquillos, ¿qué intensidad le vamos a indicar a la paciente? Una intensidad moderada. No me sirve, incluso durante el embarazo, que hagamos una intensidad leve, ¿ya? No me sirve. Cuando hablamos de intensidad moderada, ¿a qué me refiero? A una marcha vigorosa. Por ejemplo, si yo decido, ya, voy a salir a caminar todos los días voy a caminar media hora, pero esa caminata no me sirve que, por ejemplo, la paciente salga a caminar de la mano con el marido, con la pareja, por la plaza a 2 kilómetros por hora. Eso no es un tipo de ejercicio aeróbico, ¿ya? Tenemos que mejorar entonces la intensidad de este ejercicio, y para eso hay un test que se llama aquí Talk Test. Le pusieron los gringos así, pero en el fondo es poder realizar una actividad y que me cueste hablar, ¿ya? Es decir,
yo voy a decir, voy a asumir esta actividad como una intensidad moderada cuando yo voy caminando y quiero hablar y me cuesta hablar, me canso, y no puedo articular la actividad con el hablar, ¿ya? A eso se refiere este tag test, ¿ya? Si a mí me complica realizar la actividad, mientras realizo la actividad, poder conversar, quiere decir que lo estoy haciendo perfecto. Esa es la intensidad moderada que yo necesito, ¿ya? Esa es la indicación que tendríamos que darle a la madre, entonces. Con respecto a la frecuencia, ya lo habíamos conversado, ¿cierto? A grandes rasgos, que en entes que nunca han realizado actividad física, dijimos, no debemos restarla de incentivarla a la actividad física, pero sí indicarles que este aumento, ¿cierto?, de la actividad física o de este cambio de vida, ¿cierto?, de estilo de vida, debiera ser de forma gradual. Si yo hoy día no hago nada, no es normal que mañana ejercite una hora y lo haga así consecutivamente, ¿ya? Por lo tanto, el ejercicio, el aumento de ejercicio debería ser gradual en el tiempo. Partir, ¿cierto?, con 2 a 3 veces a la semana, tiempo reducido, ¿cierto?, 15 minutos principalmente, hasta que logremos realizar ejercicio físico 5 veces a la semana durante 30 minutos, ¿ya? En esta frecuencia y en esta rutina de ejercicio debemos considerar el tiempo de calentamiento y de vuelta a la calma. Entre todo lo que nosotros nos vamos a demorar en realizar este calentamiento, realizar la rutina de ejercicio y volver a la calma, debieran empezar, por ejemplo, o sea, tardarnos 15 minutos cuando estamos recién partiendo, ¿ya? A eso se refiere con que debiéramos considerarlo, es decir, ubicarlo dentro de ese tiempo. Con respecto a la duración, ¿cuánto es lo que nosotros debiéramos hacer en tiempo los ejercicios? No más de 30 minutos al día, cuando nosotros ya estemos regularizadas con este ejercicio diario, ¿cierto? Vamos a partir con los 15 minutos, como habíamos dicho en el caso de las pacientes que son sedentarias, pero cuando ya estemos adecuadas a realizar 5 veces a la semana estos ejercicios, no realizarlos más allá de 30 minutos y, como dije, ¿cierto?, 5 veces a la semana, en un total de 180, 150, 180 minutos a la semana, ya, de ejercicio aeróbico. Esa es la duración que debiera tener. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Profe, Diga. pero, por ejemplo, una mujer que está acostumbrada a hacer harto ejercicio, no sé, que va al gimnasio mínimo 3 veces por semana, ella para mantener durante el embarazo tiene que disminuir lo que hacía siempre, como la cantidad de veces. No, lo que deberíamos hacer en ese caso, cuando tenemos mujeres que son deportistas, a lo mejor nosotros indicarle el cambio de rutina. Por ejemplo, si esta paciente se dedicaba a la halterofilia, por decir, esa era su rutina habitual de ejercicio, su modalidad de ejercicio, a lo mejor durante el embarazo no va a ser muy favorable para ella que siga entrenando con tanto peso, ¿me entiendes? Pero si ella tenía la rutina de realizar ejercicio 5 veces por semana, 1 hora, y esa es su rutina habitual, a lo mejor dejar lo mismo en tiempo y en frecuencia y en intensidad, pero a lo mejor disminuir el tipo de ejercicio y que se adecue más al embarazo, digamos, ¿ya? A lo mejor del mismo 5 veces a la semana, pero en lugar de hacer estas pesas, ¿cierto?, a lo mejor que trabaje en natación, que vaya, no sé, a yoga, ¿te fijas? Como sugerirle que realice el cambio, para que esos ejercicios que ella acostumbra a hacer no sean riesgosos, ¿cierto?, para mantener el embarazo. Pero en el caso que ya tenemos mujeres que ya vienen con la rutina extra, ellas pueden directamente seguir con esa rutina, con esa intensidad, y no deberíamos tener problemas. Siempre que retomemos el ejercicio durante el segundo trimestre, acuérdense, ¿ya? Va a tener que suspenderlo durante las primeras semanas de embarazo, ¿cierto? Y retomarlo durante el segundo trimestre. Y de esa manera no deberíamos tener problemas, ¿ya? Con respecto a las contraindicaciones, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Cualquier embarazo que tenga alguna patología concomitante, ¿cierto? Que tenga alguna patología asociada al embarazo, vamos a tener que poner ojo ahí. Por ejemplo, una paciente que presente rotura de membrana, una paciente con antecedentes de parto prematuro, una paciente con una restricción de crecimiento intrauterino, incompetencia cervical, en este caso que
que es, por ejemplo, que tenga abortos a repetición, entonces a lo mejor nosotros no, va a ser más riesgoso para nosotros ponerla, ¿cierto?, a hacer ejercicio, una paciente con un síndrome hipertensivo, cualquier complicación de tipo cardíaca, anemias que sean severas, ¿cierto? No que la paciente está un poquito anémica, sino que anemia severa, que tengan estar en tratamiento, que haya tenido que transfundirse, ese tipo de cosas, ¿ya? Embarazos múltiples, podríamos nosotros indicarle algún tipo de rutina de ejercicio, pero luego de una evaluación previa, ¿cierto? Y así con las metrorragias, los sangrados, las pacientes, lo mismo con las pacientes con obesidad y las pacientes que tengan diabetes. Eventualmente podrían estar sujetas, ¿cierto?, a una evaluación con exámenes que estén dentro de los rangos esperados y empezar como de a poquito. Pues podríamos eventualmente también tener a una paciente diabética, por ejemplo, realizando ejercicio, y eso más que perjudicarla la va a favorecer, ¿ya? Entonces va a depender el tipo de patología para ver si yo le voy a indicar o no, y eso generalmente va a depender del estado en el que esté la paciente, ¿ya? Con respecto a los posibles beneficios, esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Promoción de la recuperación más rápida del parto, facilitación, eso no lo habíamos mencionado, pero sí una paciente que tiene un buen estado físico, ¿cierto?, que ha realizado ejercicio durante la gestación, también va a tener mejores resultados en el parto, ¿ya? Va a tener mayor facilidad para el proceso del parto, del trabajo de parto, va a tener mayor resistencia, va a tener menos complicaciones asociadas al parto, y también mejora, ¿cierto?, en la reducción de la percepción del dolor y de la recuperación también, ¿ya? Los otros ya lo habíamos visto, con respecto a la prevención de las complicaciones, los beneficios psicológicos, que también lo vimos, asistencia en el tratamiento de la diabetes, también lo habíamos mencionado, prevención en el aumento excesivo de peso también, mejoría en el tono muscular, lo demás lo habíamos visto todo, ¿ya? Aquí les voy a mencionar, ¿cierto?, un extracto que lo saqué de un estudio que se los puse ahí para que ustedes lo revisen si es que quisieran. Dice que la actividad física recomendada dentro de los parámetros no se asocia con aborto, muerte fetal, muerte neonatal, parto prematuro, rotura prematura de membrana, hipoglicemia neonatal, bajo peso al nacer, defectos de nacimiento, inducción del parto o complicaciones en el parto. Principalmente lo que hace este estudio es demostrar que efectivamente las mujeres que presentan, o sea, que realizan habitualmente ejercicio físico, el resultado perinatal, ¿cierto?, no tiene relación con la actividad física, ¿ya? Que es lo que a nosotros más nos complica, ¿ya? Y por eso que yo les decía que no lo vamos a asociar en el aborto, no es que le va a provocar un aborto hacer ejercicio durante el primer trimestre, no es eso. Lo que nosotros hacemos con indicarlo en el segundo trimestre es justamente evitar que la paciente tenga esta aprensión, ¿ya? Pero como les decía, hay estudios que muestran que incluso porque muchas veces dice la gente, no, pero ¿cómo la guagua va a quedar muy flaca, no va a crecer, etcétera? Eso no tiene relación con eso, ¿ya? Hay mujeres, por ejemplo, que tienen actividad física habitual, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento que tienen durante todo el embarazo realización de altas rutinas de ejercicio con alta intensidad, todos los días de la semana, harto tiempo, y eso no se asocia necesariamente a un recién nacido patológico o que tenga bajo peso o un embarazo mal llevado, todo lo contrario, ¿ya? Aún en pacientes embarazadas y con alto rendimiento deportivo, los pesos de su recién nacido son promedio como todos, ¿ya? Y eso es lo que les muestra ese estudio que yo les anoté ahí, para que le echen una miradita, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o algo que quieran abordar de lo que conversamos. ¿No? Ya. Eso entonces, si no hay ninguna duda, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase vamos a ver todo lo de... ¿Todo claro, dice la Marianela, Raimundo, la Fernanda? Ya, muy bien. María Belén, dígame.
Profe, es que no había entendido muy bien lo de... Ay, ¿dónde lo anoté? Lo de la postura en la parte ¿Ya? de las rodillas, la parte incorrecta. La parte incorrecta es que tenemos las rodillas demasiado estiradas. Hacemos así como, casi como trabando la rodilla, ¿ya? Entonces eso hace como una sobreexigencia a los músculos de la parte de atrás de las piernas y también un debilitamiento de la espalda por la postura, porque la postura habitual no es tener las rodillas súper estiradas. Y eso hace que tengamos más dolores musculares, ¿ya? Pero es como una sobredistensión de la articulación, como una sobreexigencia a la articulación, ¿ya? Eso Ya, más que nada con gracias. la rodilla. Pero aparece descrito ahí en el monito, yo les voy a dejar la presentación. Así que ahí lo pueden leer. A lo mejor en la explicación se perdieron un poco, pero ahí está descrito ahí en el dibujito. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿O chiquillas? Ya, la otra clase, que la tenemos el próximo jueves, estaba programado la parte de los planos de Hodge y de la evaluación de las pelvis, que eso lo vimos junto con la primera clase, ¿ya? Yo hoy día, cuando estaba revisando de nuevo, me percaté de eso, que el día que nosotros vimos pelvis ósea y pelvis blanda, yo me apuré mucho pensando que no íbamos a alcanzar a verlo todo y les pasé esa materia que nos correspondía para la próxima clase. Entonces, por eso ahora me relajé con el tema de esta materia, porque como nos va a quedar disponible toda la otra clase, porque ya lo vimos en la primera, la próxima clase nos va a quedar todo lo que es de movilidad en el parto, ¿ya? En esa clase, que es el próximo jueves, me gustaría que pudieran, las personas que se van a incorporar, que pudieran activar sus cámaras, porque es importante en esa clase que nos podamos ver, ¿ya? Porque tengo que mostrarles el tema de la pelvis, de los movimientos, y para eso necesito que nos veamos, ¿ya? Así es que para que las personas que están complicadas, ¿cierto? Que con la señal y que no tienen computador disponible, a lo mejor ver la posibilidad de conectarse ese día desde su teléfono o desde algún otro lado, porque es importante que nos veamos para la próxima clase, ¿ya? De todas formas, la otra no está, esta clase no es tan larga, pero se les pudiera eventualmente complicar un poco el hecho de que no nos estuviéramos viendo, ¿ya? Así es que me gustaría que se comprometieran con eso de poder conectarnos, ¿ya? Para que nos veamos y de esa forma, uno, sea más didáctico y dos, no sea tan tedioso, ¿ya? No es muy largo, como les decía. En el caso de que tengan alguna duda al respecto de la otra materia, que es lo que yo les decía, que a lo mejor me apuré mucho para no quedarnos atrás, y resulta que si se quedaron con alguna duda de la otra clase, también lo podríamos revisar la próxima semana. ¿Ya? Lo pensará, dice la Tamara. Ya, muy bien, me alegro, gracias. Ya, eso entonces, chicos, yo los dejo en libertad de acción, les agradezco su participación y sí, voy a subir los Power como les contaba y la grabación a las personas de la otra sección, porque como estamos solo en la 1, los de la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 no les va a aparecer, ¿ya? Así es que en la tarde voy a hacer eso. Ya, gracias a ustedes, que estén súper bien, nos vemos. Chao, chao.